Blanco. Buenas tardes. 14 de abril, 2:34 minutos, se inicia el sol del país. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que ha estado siguiéndonos día a día, minuto a minuto, sin despegarse de nuestra estación y de nuestras redes. Gracias a toda la gente que opina en los diferentes órdenes, maneras, colores. Y gracias muy especial a los dominicanos del exterior que han estado también acompañando al país en este momento de tristeza y de dolor. Gracias a todos y a todas por seguir aquí en el sol del país, el sol de la tarde. El equipo completo hoy le saluda, le manda un efusivo, caluroso y fraterno abrazo. De manera muy especial a la gente que ha perdido amigos, familias, allegados y seres humanos queridos. Empezamos la semana y es la Semana Santa. Una Semana Santa en condiciones muy distintas y también con características bastante diferenciadas a otros momentos. Hemos tenido en los últimos tiempos una Semana Santa que son de bastante bullicio, de escándalo, de ruido, de fiesta, teteos y de múltiples actividades que producen grandes conglomeraciones y multitudes, sobre todo en festividad y en celebración. Esta Semana Santa no es que se va a suspender ni se van a limitar las actividades, pero debería de ser un poco de una semana de más prudencia, muy especialmente en las carreteras, en las calles, en las autopistas del país, que bastante riesgosas son. Y ojalá que la gente se acoja al llamado que está haciendo la iglesia y también diferentes sectores del país que postulan por una Semana Santa en calma, en sosiego, en tranquilidad y prudencia. Las informaciones de este día, los hechos más importantes. Antes de las informaciones, a propósito de las últimas 24 horas y de los acontecimientos alrededor de las víctimas de la tragedia del Jet Set, ha aumentado a 231 el número de víctimas, lo cual indica que en el fin de semana entre 3 y 4 personas perdieron la vida después de estar ingresados en centros hospitalarios. Y eso ocurre siempre que este tipo de catástrofe se manifiesta. Y es que los que están en estado crítico, unidades de cuidados intensivos y otras condiciones críticas, pues terminan colapsando, perdiendo la vida o no superando los traumas, que estos traumas cerrados son sumamente delicados, sobre todo los traumas de tórax y de cráneo. Esto se asciende a 231, lo que indica 231. Lo que indica la barrera de los 230. De 230 y ya está dentro de las grandes tragedias que se inscriben del mundo, sí, en los últimos 20 años. Yo pienso que si sacamos el COVID, ¿verdad? Que fue una pandemia mundial, yo pienso que lo único que supera esto en este siglo es la inundación de Jimaní, de Río Blanco. Ahí no se supo. Miles de personas. Ahí no se supo, ahí fueron miles. Esa para mí es pero ese de naturaleza. El año que viene cumple 20 años, 21 años. Pero que eso fue un hecho de la naturaleza. Sí, fue mezclado. Porque no hubo forma había de un pueblo en el río. Sí, había un pueblo en el cauce del río. Había un pueblo en el cauce del río. Se llamaba Mesopotamia. Mesopotamia en el Río Blanco. En el Río Blanco. Yo quiero decir, antes de dar las noticias de más interés, yo quiero decir lo siguiente. Una cosa es pedir, reclamar justicia y otra cosa es comunicación de venganza. Yo no hago eso. Y es muy triste quien lo hace. Porque la venganza es una categoría primitiva del ser humano. Y a veces la venganza no tiene por qué, ni razón, ni motivo, pero se da. Las palabras, decía Martí, son como saetas cuando no llevan un corazón noble detrás. Yo no hablo por odio, ni por venganza, ni por remordimiento. Y es muy triste quien lo hace. Y es muy pobre su vida y su existencia. Yo creo que
lo que acaba de anunciar la Procuraduría General de la República, que es un compromiso y una obligación de encabezar una investigación que ya está en pie desde hace días. Y lo ha dicho a través de la Procuraduría de Persecución. Y es lo que el país espera. Espera, necesita y es la obligación de este instituto que se llama justicia, de establecer las condiciones, responsabilidades, los diferentes estatus de un hecho en el que se involucra, aún de manera involuntaria, la participación humana y deberá de establecerse. Y el canal para, óiganlo muy bien, se lo digo de corazón, yo no tengo más atadura que mi conciencia y la libertad que tengo para expresarme, como mis compañeros aquí. El canal para canalizar esto es la justicia. Porque lo que se sale de ahí no entra en el ámbito de la razón y de lo humano. Entonces necesitamos un poco de paciencia y de respeto. Y quiero decir otra cosa. La dignidad de las personas, de los fallecidos, de las víctimas, de los que tienen familiares que perdieron, de los amigos, de todos. De todo, absolutamente de todo el que esté involucrado. La dignidad es el límite supremo para nosotros incluso opinar, hablar y emitir juicio. Nosotros tenemos que respetar la dignidad de la gente. Tú no puedes subir un video diciendo cosas que no son, totalmente divorciadas de la realidad y sin ningún tipo de sustento, de evidencia, ni de fundamento, solo para que te vean y te sigan, solo para ser gracioso un momento. Lo dice alguien que no se devuelve. Yo no me devuelvo, ni reculo, ni me echo para atrás frente a la historia de mi miserable y pequeña vida. Pero yo creo en la dignidad. Yo he recibido llamadas de gente para entrevistarme, como si se tratara de un espectáculo, pero no, por Dios. Nosotros estamos en un momento de duelo todos los dominicanos hoy. Esto no es un espectáculo. ¿Qué entrevista yo puedo dar? Si lo que yo como usted que me escucha es un doliente, soy un doliente también, como los que estamos aquí. Entonces, a mí no me llame para una entrevista sobre qué. Además, yo no soy un técnico. Yo puedo opinar, pero no puedo expresar condiciones técnicas de cuestiones. Y lo digo de todo corazón. Alguien que con buena intención dice las cosas para que no se quede ni en el olvido, ni en la impunidad, ni en el ocultamiento. Y así será siempre. Pero ¿cómo tú agarras un video, pone una persona llorando o en condición de fragilidad y entonces tú le montas un audio? Coño, está fuerte. Pero que no puede ser. O sea, no, señores, esa no es la vida razonable, digna de ser vivida, como diría alguien. Sé que esto no llega a ninguna parte porque ese tipo de gente no admite consejos, ni entiende, ni oye, pero no se gana absolutamente nada con eso, igual que la venganza. Hay mucho técnico en venganza y eso no conduce a nada, absolutamente a nada. Y yo me he sentido en toda la libertad de opinar y de decir lo que entiendo. No tienen que añadirle, ni ponerle, ni quitarle, ni decir que dije. Yo me he sentido en toda la libertad de hacerlo. Y si ocurriese lo contrario, lo dijera. Porque no tengo, gracias a Dios, atadura a nada. Pero uno tiene que ser justo. Y ser justo es lo más difícil que puede lograr el ser humano. Cada día estoy más convencido. Quería decir esto porque la miseria humana aflora fácilmente en cualquier situación. Así como hay dignidad y virtud, así mismo aflórala. Así como hay solidaridad, hay amor, hay compasión, hay grandeza humana. Así mismo aflora la miseria, por otro lado. Y yo quiero estar lejos siempre de eso. Vámonos con las informaciones de esta tarde, de este día. Poco a poco las actividades alrededor
de la zona cero, como le llaman, del centro de donde ocurrió el hecho. Poco a poco las actividades empiezan a recobrarse, porque la gente necesita vivir. Los que venden, los que tienen pequeños comercios, los que realizan actividades informales, poco a poco van incorporándose a sobrevivir. Y es el día a día de nuestra existencia. La investigación del caso Yesé está centrada en la primera etapa, que se enfoca en el peritaje al techo desplomado. Y es el enfoque forénsico que se hace. No es necesario tener todos los escombros, no es necesario tener una montaña de escombros, no es necesario tener millones de toneladas, nada de eso. Con metros y con centímetros, la técnica forense y la ciencia determinan eso. Así mismo como en la biología. Y eso se llama probática, que es una ciencia forénsica solamente destinada a la búsqueda de evidencia a través de lo pequeño. Seguimos con más informaciones esta tarde. Señores, Maribel Espaillá da una frase que es para también conmoverse. Me cubrió con su cuerpo y por eso estoy viva. Su esposo la cubrió y él recibió todos los traumas y ella está viva por eso. A Dios la gracia. Un testimonio que eriza. En otro orden, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, que tiene muy buenas relaciones, muchos amigos, allegados, políticos de diferentes partidos, personalidades de la vida pública y privada del país. Él tiene muy buenos vínculos porque él fue policía y tuvo una relación muy buena con la comunidad y la diáspora. Está en el país. Es algo muy simbólico, pero está aquí el alcalde, ¿verdad? Sí. Y estará hasta mañana, me parece. Sí. Y Dani estará hasta el viernes. Y Dani estará hasta el viernes. Hasta el viernes, sí. Y Dani, que es un amigo y es una representación de la dominicanidad que muy ligado a todos honorable nosotros. Dominicano. A todos nosotros, sí. Así es. Va a Santiago el alcalde Eric Adams. Eric Adams también estará en Santiago. Sí. Señores, hay un ciudadano llamado Antonio Ceballos Figueroa que taló 70 tareas en la Reserva Científica Loma Quita Espuela. Esta es la oye, en el país hay como 2 o 3 reservas científicas. Esa es la primera. Pero 70. 70 tareas. ¿Cómo pudo tumbar 70 tareas y nadie se dio cuenta? O más. O sea, ¿en qué estaba el representante de medio ambiente? ¿En qué estaban los representantes de foresta, de la Debe fiscalía? Ser incluido en el expediente. Pero ¿cómo es posible que te tumbe 70 en una reserva científica? Pero además de abusador y de criminal que... Tumba 7 o tumba 3, pero 70, tan evidente. 70 estamos hablando de... Antonio Ceballos Figueroa, usted es un criminal. Pero lo tienen preso. Está detenido y está siendo procesado. Mientras tanto, señores, en Ecuador, aunque usted no lo crea, el presidente... 44.000 metros son 70 tareas. 44.000. O sea, eso se ve desde la luna, se ve eso. En Ecuador, el país más inseguro de América, ya superó a México y a Colombia. Después de Haití, ¿verdad? Sí, después de Haití, lógicamente. Haití no es un país. Sí, Haití es un país. Bueno, es un país. Daniel Noboa dicen que se religió con más de un 10% sobre la señora Luisa Casi González. 12, 11 puntos y pico. 11 puntos y pico. La gente se pregunta Yo creo cómo que lo la mayoría hizo. No lo esperábamos. Las encuestas lo daban cerrado el balotaje y no terminó así, sino con un amplio margen a favor de él. Ellos quedaron empate en las elecciones del 9 de febrero, ¿no? Empate 44-44, pero ahora... Violando todos los preceptos. Pero ahora él le sacó casi 12 puntos de ventaja. Hay una cuestión ahí que él va a tener que resolver porque como él se peleó con la vicepresidenta y la sacó del país, cuando él se presentó a la reelección, él debió tomar licencia del Ejecutivo y dejarlo en manos de la vice. Entonces él lo dejó en manos de su secretaria particular y no de la vice. Y el Tribunal Constitucional declaró esa acción como inconstitucional. Por supuesto. Totalmente. Y ese es un tema que no, para mí pone un asterisco a la... En Venezuela no se sabe todavía con cuánto ganó el presidente. Para mí... no se sabe tampoco. No se sabe. En América Latina ahora hay 5 proyectos con perfiles dictatoriales. Sí. Sí. El Salvador, Bukele, Nicaragua, Nicaragua Cuba, no es un proyecto, Venezuela y Ecuador. Pero Nicaragua no viene siendo un Sí. proyecto, es una Venezuela realidad. es una... No, perfiles... Venezuela. Bueno, Nicaragua 5. ni siquiera caen dentro de una definición
de lo que son la definición de dirección de Estado. Exacto. No es una monarquía, no es una dictadura. Es una familia. No es una familia. Pero tiene un perfil de Pero este claro, señor tiene hace mucho 30 tiempo. homicidios por 100.000 habitantes y el país totalmente patas arriba, institucionalmente. Se metió en una Pero embajada. ¿usted vio cómo se dieron los resultados? Con fusil en mano. Se dice que así mismo se hizo la campaña. Con fusil en mano. Es que yo no sé, porque yo... Hay problemas graves. Y se contaron los votos con fusiles. Y las actas se Yo escribieron creo con que fusiles en mano. Noboa... Oye, pero ¿cómo así? Yo creo que Noboa está jugando entre Bukele y Trump. Pero ahí es distinto. Está bien, pero coño, es que la diferencia es de 12 puntos. Si fuera de 2. No, si fuera de dos, era una de guerra. 12 puntos según ellos. Sí. Exacto. Porque No, mira, todo el mundo lo está dando. en la primera Claro. vuelta fue insignificante la No, fue diferencia. 0,17. Fueron al debate, todas las encuestas proyectaban casi un empate técnico y de buenas a primeras resultados se distancia. De la primera vuelta, Bueno, de la primera Quien pone vuelta. su secretaria a dirigir el Estado y que porque usted va a campaña, se coge las elecciones. No, pero no solo eso, sino que ese señor cuando salga de ahí va para la justicia. Pero él Claro. puso a una secretaria particular a ser vicepresidenta. De A ser facto. encargada del Ejecutivo. Yo pienso de que facto. de Dominicana hay una delegación que está como observadores. Sería interesante No, ahorita en la dicen que- semana ahorita dicen que nos den un feedback. Le dicen que hasta Los Ángeles votaron. No, pero son dominicanos, Ese pero país- hay ese- observadores. a ver Eso qué país va nos para una dicen. crisis más profunda ahora, porque al no reconocer los resultados, una parte de la Y población Correa también, que dejo de Yo tengo También. el documento de la COPAR. Correa donde también la está COPAR jodiendo opina va a sobre una eso. parte de la También. población que no va a aceptar los resultados y habrán conflictos sociales. Bueno, Correa señores, jodiendo el parto también. vamos a esperar porque ella no la ha reconocido. Pero también decir algo, señores, y eso es algo que nosotros vamos a tener que tratar aquí. Para mí, las encuestas no son herramientas lo suficientemente objetivas en una sociedad con estas características como lo que estamos viviendo ahora. No, y más con una crisis como esa. ¿no? Tú le preguntas a una gente qué opina de un proceso y te dice lo que le conviene, Claro. no lo que siente, Claro. ni lo que cree, lo Así que le es. conviene. Y Polly Market en las elecciones de Estados Unidos demostró eso, ¿eh? Porque no era que Trump iba a barrer de esa forma, ninguna encuesta de Otro no barrió tampoco. Ah, ¿no barrió? Ah, pues que barrió. Busca los porcentajes de votación. ¿Que no barrió? No, hombre. Ah, pues no. Bueno, ganó. que es lo Bueno, importante. señores, vamos a seguir con otras informaciones. Nos alegra el regreso del comunicador Alberto Vargas, su trabajo Ay, en cabina. Claro que sí, Radical Total. Un saludo, hermano, para ti. Espero que te hayas recuperado Sí, totalmente. Está muy mejor y ha superado Sufrió un accidente un stroke, cerebrovascular. sí, un stroke, un ACV que parece que se debió a una presión no tratada. Y él está muy estable y está descuidó un bien. poco con Hay que cuidarse porque el estrés en esta época es el enemigo silencioso y combinado con una hipertensión es un dúo fatal. Qué bueno que Alberto está mejor y de regreso a la radio. Más informaciones este día. Murió Mario Vargas Llosa Ay, sí. a los 89 años de edad. Nació en Arequipa, 89 años. 89 años. Nació en Arequipa, Perú. Tenía 4 nacionalidades: la española, la peruana, la dominicana y la francesa. Tenía También, bueno, se porque la él dieron. trabajó, su primera Sí, etapa de algunas su se carrera dan como intelectual fue en ¿Se puede Francia. tener más de dos? Ah, bueno, con La de honorífica. aquí se le debió retirar realmente. Sí. ¿Por Bueno, qué? él, Pero tú no puedes tener la nacionalidad de cómo él nombró este país. él, No, él- es cierto. él es un hombre extremadamente controversial. Como escritor a mí no me gustó, pero yo reconozco que era un Y ese cambio radical de un izquierda a tipo derecha. De izquierda radical a derecha un radical. elemento totalmente talentoso, cultivador del idioma. Era un intelectual bárbaro. Quizá debió ganar el premio Nobel antes del 2010. Ese Yo- fue yo- un tema yo- porque yo era más seguidor de él, de sus ensayos que de su literatura. con la rivalidad que tuvo con García Márquez lo gana en el 83, 82. 82, él lo gana 28 años después, el Nobel. Pero él empezó ganando premio primero que García Bueno, y Márquez. lo claro, ganó Cervantes, todo. Ganó todos, Asturias, ganó Asturias, Cervantes, todo el ganó el Ganó- premio de la Academia Francesa, ganó todo. Sí. Y el Nobel. Y ganó el Nobel en el 2010, pero él empezó ganando premios. El Rómulo Gallegos lo ganó primero. Sí, él ganó todos los premios. Cuando García Márquez publica 100 años de soledad en el 67, él gana el premio
Sí, por porque él... la Ciudad Verde. la Casa Verde. Tomada. La Casa Verde. La Casa Verde, ¿verdad? Sí. La Casa Verde, si la otra es Ciudad y los Perros. Se casó con su tía y después Ciudad de Perros. con una sobrina. ¿verdad? Sí, Ahora, primero con una tía y luego con una prima. Imitando a los ilustradores. Ahora, Y a los de la ilustración, a los Rousseff. No. lo importante es, cuando hablan de García Márquez y de él, hay una diferencia ética. ¿Quién? García Márquez tiene mayor integridad. Sí. Ahora, el mejor ¿Por qué? En aporte. mi caso no me ¿Por qué? gustaban ninguno de los dos realmente. ¿Por qué? Bueno, García Márquez a mí me encantó más, me gustó A mí me más. gusta más superior. como ¿Cómo? literato García Márquez, Pero- pero desde el punto de vista político los Ahora- dos asumieron la posición que No entendieron. que Pero entendieron, él... eran amigos, eran Yo lo aliados. conocí personalmente. ¿Tú sabes por qué se pusieron enemigos, no? Claro, por la mujer. Por Alguna Patricia. mujer, como todo. Porque García Márquez- Vargas Como Llosa todas le las dio grandes una enemistades. trompa en México a García Márquez, porque García Márquez le hizo una sugerencia a su mujer y su Porque mujer no- se lo contó a él. Sí, él le dijo, déjalo, porque, Sí. porque por una infidelidad. Sí, déjalo. Un error de García Y Márquez. eran amigos Era ellos. casi insectuoso. Pero mira cómo son las cosas. Este señor era casi un insectuoso. Un aporte que ha hecho Gabriel, que hizo Vargas Llosa a la humanidad, quizás poca gente lo conoce, se llama Mi novela favorita, una compilación de los 100 principales clásicos de la historia en voz de él propia, de Mario Vargas Llosa, de 45 minutos. Está en Spotify, está en YouTube, está en la mayoría de plataformas, donde tú tienes los clásicos de la historia, un resumen en audio de 45 minutos magistral. de Bueno, Mario Vargas Llosa. lo cierto es que este hombre ha fallecido. No se sabía que él estaba tan deteriorado de salud. No, un no. tipo muy controversial. Dio un giro hacia la derecha tremendo, pero una derecha liberal. Dio hambre. giro a la Extremo derecha radical. después de la caída del muro. ¿O no? No. Sí. Fue No, lo dio después de la antes. Revolución Cubana. Lo dio No, antes. después de la sí, revolución. En la Cubana, caída que del él se muro quedó fue con el que boom. él compitió con Fujimori, porque Mario Vargas Llosa compite con Fujimori en las elecciones de Perú de 1990. Mientras El tema de Cuba. él estuvo también en el 88, El fracaso en un del amago sistema. político, pero en el 90 tenía todas las elecciones en los bolsillos. Apareció en 3 meses un señor en un tractor y le ganó las elecciones. Le ganó las elecciones Fujimori a él y se fue de Perú a partir de ese Y acontecimiento. le salvó probablemente electoral. su carrera no haber sido presidente. Bueno, Vino aquí en los 12 años, Ricardo, perdona que te interrumpa. Vino en los 12 Vino años, en los los 12 70, años sí. a donde Balaguer, después que él se volvió conservador en términos ideológicos, aunque económicamente era uno de los pensadores más progresistas, promovía las ideas de Bueno, la Fundación era- Economía y Desarrollo aquí. sí. Pero él vino aquí a promover una película que es de mi película de culto. Como película no sirve, pero era una película que se llamaba Pantaleón y las visitadoras. Entonces, ¿qué pasa con esa película? Yo tengo una relación, porque esa película era casi porno. Pantaleón y las visitadoras. Era casi porno. Un Entonces, servicio en la jungla. En los 70. casi porno. Escort. Entonces, en los canales del Oye, cable, el juicio del en los canales del cable a veces la daban, ¿verdad? Sí. Ahí fue Y que era tú te una estrenaste. película como ¿Qué año fue eso? Es una novela. no, es ahora, te la dan todavía, está ahí. Tú pones Pantaleón y la visitadora en YouTube y te sale. ¿Para qué sirve eso? Es Los una Grindr. película, es una De obra de literatura. su mejor- Entonces, su mejor- espérate, su ¿qué mejor pasa? obra es Que Conversación en la Catedral. como no es ahora que tú la tienes en streaming, yo me fui a La Pulga, que estaba aquí, debajo del elevado de la Luperón. Con En el independencia. 12 de Yo Jaime, ¿no? compré en un DVD Pantaleón y la visitadora. Y la tengo en mi casa como una película de culto. bueno. Búsquenla para que tú veas por Él qué. es el quinto Grimer premio, se ríe, yo sé por qué se quinto ríe. No, premio porque yo me Nobel río. de Latinoamérica. Todo han sido en literatura, todo. Primero fue Gabriela Mistral, después fue Asturias, después fue Pablo Y Neruda, después el después mexicano. García Márquez, después fue Octavio Paz y acaba Carlos de ganarlo. Fuentes. Carlos no lo ganó, Octavio Paz lo ganó. Sí. Octavio Paz Increíblemente. era mexicano. Sí. Octavio Paz era mexicano. Increíblemente Carlos Fuentes debió ganarlo, Pero no lo ganó. y no lo ganó Borges. No No lo ganó Borges, que debió No lo ganarlo. ganó también. Borges. Voy a invocar al señor Federico Jóvenes. No fue que Borges no tuvo un premio Nobel. El Nobel se perdió un Borges. Pero no lo ganó. Que- No lo ganó. Pero o sea, fue- no se lo bueno, dieron. un monstruo sagrado. Ahora, Borges. América Latina no solamente gana Nobel en literatura, también gana Hay uno Nobel en en La ciencia, Paz. sí. En La Y hay Paz. en ciencia, Y hay uno en uno- ciencia, creo que argentino. Argentino, ¿verdad? sí, en física. Pero América Latina Pero nada hay más otro gana no- hay el otro Nobel Nobel creativo. Hay otro Nobel de literatura que la política se lo quitó.
Juan Bosch. Bueno, Sin duda. sí, si él hubiese seguido Si la no se carrera, dedica tanto a la política, recuerden que seguro que era un premio Nobel de Literatura también. el premio no se le da solamente de la perspectiva de tu continente. Tú estás compitiendo con escritores de todo el planeta. Entonces, más Pero es que América Latina informaciones no invierte en investigación, este por día, eso no gana señores. premio de No ciencia. se lo dieron a Milán Kundera. El fallecimiento de 5 personas el fin de semana, que eleva a 231 las víctimas mortales de la tragedia de Yese, pone en perspectiva los daños que heredan las personas que están en estos lugares y que, aunque sobreviven, posteriormente a su ingreso en centros hospitalarios, siempre hay que esperar porque muchos de ellos en estado crítico requieren una gran cantidad de sangre, intervenciones quirúrgicas, traumas muy, muy complejos que ameritan de un seguimiento clínico y quirúrgico muy crítico. Por eso hay que estar atentos. Pero mira, yo vi señores, un dato que no puede pasarse por alto. 8 personas con su nombre que no han sido reclamadas por los familiares. Eso casi siempre ocurre, al final terminan siendo reclamados y cuando hay tantas víctimas así, en muchos casos hay gente que deambula, ¿no? Buscan los nombres, Sí, lo sí. ven ahí, pero no lo entienden. Señores, la nueva Cámara de Cuentas será elegida tras la Semana Santa. O sea, que vamos a conocer la Cámara de Cuentas después de Semana Santa. Hay niños huérfanos por la tragedia del Yeset. Este es uno de los episodios más lamentables. David Ortiz se refirió a eso. Sí, A los huérfanos. hay varios niños huérfanos que deben de volver a su escuela, a su colegio. Es muy duro para ellos, necesitan un acompañamiento psicológico muy especial. Y no solamente por una condición económica, porque en el caso de Eduardo y Joana, de Eduardo Grullón, y Joana, la esposa, falleció. Sí. Mientras las iglesias, tanto católicas como evangélicas, piden oración y calma en Semana Santa tras la tragedia del Yeset, se siguen sumando voces. El Intran y DGCET afinan un plan de tránsito para evitar mayores tragedias de accidentes en las vías del país. Así, Alejandro, echamos una mirada. También prohibieron las actividades en muchísimas playas del país. Solamente que la playa de los ricos no se la prohibieron. No, ninguna playa está prohibida. Son las actividades festivas. Sí, en eso la mismo, playa. las La playa actividades, pero las actividades festivas en la playa de los ricos no están prohibidas. ¿Y cuál es la planta de los Entonces, ricos? debemos de hacer una La que están al pausa, este. Alejandro, y retornamos en solo segundos aquí al sol de la tarde.